Isidro, como es concejal, ¿qué opina acerca de esta postura de los concejales del oficialismo de modificar el reglamento del Consejo Deliberante para prohibir el ingreso de la prensa y de los vecinos a las reuniones de comisión? La verdad es que me sorprende totalmente. Eso es una medida que uno no esperaba de un Consejo Deliberante, de los verdaderos representantes del pueblo y de los integrantes de un poder legislativo. Primero tenemos que dividir, tenemos el poder ejecutivo y tenemos el poder legislativo. El poder legislativo es un lugar donde el pueblo tiene total acceso siempre porque los actos que hacen son públicos, tanto las reuniones de comisión como las reuniones ordinarias de Consejo Deliberante. Pero hay varias cosas que he escuchado que están ocurriendo actualmente en el Consejo Deliberante actual, que realmente me llaman la atención, y hablo desde el lugar de haber presidido el bloque de concejales justicialistas durante 8 años en el Consejo Deliberante. Hay expresiones, para yo las veo totalmente fuera de lugar, ¿no es cierto? Me ocurrió en la primera sesión donde asistí a la asunción de una de las concejales, la que representa mi partido, donde lo escuché a un concejal manifestarse como que la Universidad Popular Lorenzo Ortiz era una casucha. Yo creí realmente que eso era lo máximo que había escuchado de un concejal, ¿no es cierto? Pero he escuchado cosas peores después, como cuando se fundamentó cuál era el motivo y la razón por la cual no se dejaba entrar a la prensa a las reuniones de comisión, tomando en cuenta la ley orgánica de la provincia de Córdoba. Está claramente establecido por la Carta Orgánica Municipal, que es la que nos rige a nosotros, de que la prensa tiene acceso libre a las reuniones de comisión, salvo casos de excepcionales, donde se tratan temas muy particulares que por ahí merecen la atención única de los concejales. Pero el lugar de expresión de la gente, donde puede hablar realmente, donde el vecino puede opinar, es la sesión de comisión. Si para eso tenemos que pedir permiso, me parece que es una barbaridad y debe ser una de las pocas localidades en toda la nación que ocurre una cosa así, porque realmente en los tiempos nuestros nosotros le pedíamos a la prensa que por favor asistiera porque era la forma de comunicarnos con el vecino. ¿Nunca tuvieron inconveniente con los medios de comunicación en las reuniones de comisión? Mira, en las reuniones de comisión a veces la prensa no asistía, por ejemplo, porque la prensa elegía no asistir, pero cuando asistían eran siempre bienvenidos, es decir, era quien representa al pueblo y uno a quien se tiene que dirigir para explicar algún tema de ordenanza por alguna persona que no conoce o que no entendió por qué razón se tocan unos impuestos, por qué se aumentan unos impuestos, por qué no se arregla una calle, por qué se hacen algunas cosas. Me parece que el Consejo Deliberante actual se está equivocando, y mucho, cuando cambia el horario por ejemplo, de las sesiones ordinarias, el horario y día de las sesiones ordinarias del Consejo Deliberante. El vecino podía asistir, si quiere o no quiere, ¿no es cierto?, a las sesiones de Consejo Deliberante los días miércoles a la noche o por la noche, en un horario donde la gente no trabaje. Si vos lo haces por la mañana, en un horario donde todo el mundo está trabajando, es muy difícil que el vecino pueda asistir y pueda enterarse de lo que pasa. En las sesiones de comisión nosotros le agradecíamos a la prensa cuando venía y ahí recibíamos las inquietudes de los vecinos también. Lo que no entiendo es que haya que pedir permiso para ir a hacer una pregunta a una sesión de comisión. Me parece que eso es una barbaridad. Me parece que a lo mejor es por desconocimiento que está pasando esto, pero ya que tienen la función de ser concejales y ser hombres públicos, hombres y mujeres públicos, deberían interiorizarse de esto, ¿no? Te quiero comentar también que en aquellos años nosotros teníamos una prensa muy opositora, pero nunca tuvimos ningún problema en que asistiera a la sesión y dijera, porque
De última, el vecino es el que termina eligiendo qué cosa escuchar o qué cosa no escuchar, pero sí tiene derecho a escuchar lo que pasa y a escuchar los fundamentos de lo que pasa. ¿Le preocupa a estos temas cómo se están tratando en el Consejo Deliberante? Usted daba varios ejemplos, ¿no? Bueno, este también llega a ser otro tema, el de modificarse el reglamento del Consejo Deliberante. Sí, me preocupan varios temas cómo se están tratando. Porque al Consejo Deliberante, al hacer las reuniones de comisión en forma privada, ¿qué vecino se va a acercar 48 horas antes a pedirle a un concejal del oficialismo, porque así lo dice, a tratar de hacer una pregunta en una comisión? No lo va a hacer nadie, van a lograr que no vaya nadie. Si no puede entrar la prensa, ya no se entera nadie, fundamentalmente no se entera más nadie. Y pueden ocurrir cosas como las que han ocurrido, por ejemplo, el loteo del Club Almafuerte, que se ha hecho un loteo con muchísimos sitios sin un espacio verde. Esto está contemplado en las ordenanzas municipales que tienen que tener un espacio verde. Pero pensemos a futuro. Todos esos terrenos, cuando se vendan, cuando se construya la vivienda, de acá a unos años esté construido ese barrio, ese loteo, los chicos no van a tener dónde ir a jugar. Eso es fundamental. Entonces, bueno, se podría haber discutido, se podría haber hablado, pero hay fallas fundamentales que yo no me puedo permitir dejar pasar por alto en un comentario que te hago, y esto lo hago en forma política, no en forma personal de quienes están ocupando un cargo hoy. Pero los otros días escuchaba al presidente del Consejo Deliberante que decía que lo habían filmado luego de su función pública. La función pública de un concejal, como la entiendo yo, es los 365 días del año, las 24 horas del día. Y sos un hombre público o una mujer pública. Tenés que dar explicaciones, porque vos estás representando al pueblo. Para eso estuviste en una lista, que has sido elegido y que estás bien elegido, ¿no es cierto? Y mereces ocupar el cargo que tenés. Pero también hay que ejercerlo. Ayer veía con sorpresa también, en un diario digital de Las Varillas, que decía que el Honorable Consejo Deliberante esta semana no iba a sesionar ni en comisión, ni en sesión ordinaria, porque había 2 concejales que estaban haciendo un curso, un congreso, algo de medio ambiente creo que era, que me parece muy interesante, pero que los 3 concejales restantes del oficialismo, y me estoy refiriendo al señor Carlos Sosa, al señor José Davene y Alfonso Gacino, esta semana no podían ejercer su función pública. Eso tiene que haber un error, porque la función pública la siguen ejerciendo, haya sesión o no. Pero eso es una cosa que ocurría, antes ocurría muy poco, las sesiones siempre se hacían. ¿Cuál es el problema? El quórum, la mayoría, eso se arregla con los presidentes de bloques, se van a tratar tales temas y listo, se terminó el asunto. No hay que tener miedo a reunirse. Eso es lo que yo estoy viendo, y me preocupa muchísimo de lo que está pasando con el Consejo Deliberante actual, ¿no? Nota, digamos, como un relajamiento por parte de las funciones públicas. Usted compara mucho, digamos, lo que hacían en su tiempo a cómo se está trabajando ahora en el Consejo Deliberante. Yo tuve la oportunidad de ser concejal oficialista, pero cada ordenanza que venía del Ejecutivo era charlada antes con los concejales, consensuada. El presidente del bloque de los concejales oficialistas se comunicaba con el de la oposición y trataba de consensuar todas las posiciones para de esta manera beneficiar al pueblo. Te vuelvo al tema ¿cómo es esto? Del Club Almafuerte, donde no hay una plaza, ¿no es cierto?, en el loteo ese. Eso se podría haber discutido, se podría haber arreglado, se podría haber consensuado de una manera para que uno no vote en un sentido y otro no vote en otro sentido. Siempre hay que consensuar. Otra falla garrafal que escucho del presidente del Consejo Deliberante: nunca puede decir que la democracia es el gobierno de las mayorías. Es una barbaridad. Yo realmente me sorprende muchísimo. Por eso es que la democracia es el gobierno de la gente, es el gobierno del pueblo, y ellos están representando al pueblo. Son empleados nuestros que tienen que darnos explicaciones de cada una de las cosas que hacen.
sino a dónde se dirige la ciudadanía para hacer un reclamo, para preguntar o algo. Es otro poder donde la ciudad es la voz del pueblo dentro de un gobierno.